Entonces, la semana pasada terminamos el capítulo 24. Sí, y llegamos al final de la búsqueda de la esposa de Isaac. Ustedes se acuerdan, Abraham había enviado a su siervo Eliezer, o creemos que era Eliezer, a la tierra de sus padres, a la tierra de donde él había salido, a buscarle una esposa a Isaac, porque él no quería que Isaac se casara con algunas de las mujeres cananeas, que era en la tierra en donde estaban habitando. Y yo creo que muchos de nosotros, todos nosotros, yo creo que somos padres, sabemos lo que quizás Abraham estaba sintiendo cuando miraba que las únicas jovencitas que había allá alrededor eran las mujeres cananeas que no conocían a Dios, tenían costumbres extrañas y diferentes a las que él tenía, y por lo tanto no quería que su hijo fuera a casarse con una de ellas por el temor de que pudieran de alguna manera sonsacarlo o convencerlo de que sirviera a sus dioses o de que practicara algunas de las cosas que ellas practicaban. Yo creo que todos nosotros les hemos dicho en muchas ocasiones a nuestros hijos, especialmente si ya son adolescentes, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, o dime con quién andas y te diré quién eres, o cuidado con quién te juntas porque andando entre lobos aullar se enseña uno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos dichos que nuestros padres nos dijeron a nosotros, que nosotros decían, tan loco, está loco, papá. Nada más porque ando con ellos no quiere decir que hago lo mismo que ellos. Pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que con la raza con la que andábamos, muchas de las cosas que ellos hacían, nosotros las hacíamos, y eso nos dio valor a veces para hacer cosas peores todavía. Entonces Abraham tenía esa preocupación, no quería que su hijo Isaac se casara con una mujer cananea, de tal manera que manda a su siervo a que le busque una mujer. Y en la semana pasada llegamos hasta el final del capítulo 24, en donde vemos que finalmente el criado de Abraham llega a donde está Isaac. Él está meditando en el campo y cuando Rebeca lo ve, se baja de su camello, se pone el velo que traía y va y se encuentra con él. Y en el versículo 67 de Génesis 24 se nos dice: y la trajo Isaac a Rebeca a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Hoy vamos a comenzar el capítulo 24 y vamos a ver cómo va a cambiar aquí el panorama. De hecho, vamos a dejar atrás a Abraham, el patriarca Abraham, aquel primer hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos para de ahí sacar un pueblo, y a través del cual nosotros también hemos llegado a ser pueblo de Dios, porque nosotros somos también de la fe de Abraham. Y aquí lo vamos a dejar atrás, se va a quedar atrás, va a morir, va a ser sepultado en el mismo lugar que Sara, y lo vamos a dejar atrás y vamos a seguir por un breve tiempo la vida de Isaac. Y vamos también a ser presentados con dos niños aquí en este capítulo 25, que eran Jacob y Esaú, que le nacieron a Rebeca y a Isaac después de algún tiempo de estar casados, porque Rebeca, tal como Sara, era estéril, no podía tener hijos. Entonces comenzamos en el versículo 1 del capítulo 25 de Génesis, en donde se nos dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Ahora, recuerden, Abraham había enviudado, ¿verdad? La esposa de Abraham había muerto y ahora tomó otra mujer, tomó otra esposa, y vamos a ver más adelante inclusive que hubo otras mujeres que tomó. Debemos recordar siempre que los personajes que la Biblia nos presenta, no nos los presenta porque son perfectos, nos los presenta porque en un momento dado en su vida pusieron su fe en el Señor y le siguieron a veces a pesar de muchas situaciones difíciles por las que tuvieron que pasar, y eso debe ser un ejemplo para nosotros también, porque muchas veces se piensa que para poder seguir a Dios se tiene que ser perfecto, y no se tiene que ser perfecto porque Cristo fue perfecto por nosotros. Pero eso no quiere decir tampoco que podemos vivir como nosotros nos dé nuestra regalada gana, porque una de las cosas que podemos ver que produce la verdadera fe en el Señor es que produce un estilo de vida que le honra a Él, que le magnifica a Él, que testifica de Él, de que Él es el Salvador de la persona, de que Él es el Señor de la persona. Entonces Sara había muerto, toma a otra mujer, su nombre era Cetura. Versículo 2 dice: esta le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj.
Versículo 3, Joxán engendró a Seba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Tapas, Topos, Tipis, Tepes y todo. ¿Se acuerdan de ese lenguaje que usaba? Mi nana hablaba mucho así, Tipis, Topos, Tapas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna vez lo oyeron? Parece que estamos hablando de esa lengua, ¿verdad? Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron los hijos de Setura. Y Abraham le dio a Isaac todo cuanto tenía. Noten aquí, como el hijo que le fue dado en su vejez, como el hijo que le fue dado como promesa de Dios, no nos debe extrañar que Abraham lo hiciera el principal heredero de todas sus riquezas. Y sabemos que Abraham era un hombre muy rico. Entonces Isaac, siendo ese hijo que esperó tanto tiempo, siendo ese hijo que Dios le había prometido y que finalmente le dio, no nos debe extrañar que Abraham lo hiciera como el principal heredero de sus riquezas. Una de las cosas que debemos recordar es que hemos estado viendo las similitudes que hay entre Isaac y Jesucristo, las similitudes que hay entre cómo el Señor le dio a Isaac a Abraham y todas las cosas que han hecho, que se han llevado a cabo, que lo hace que se parezca mucho en su ministerio, en la forma en la que sucedió con Jesús a Isaac. Por ejemplo, los dos fueron prometidos antes de su llegada. A Isaac se le prometió a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, y a Abraham le prometió Dios que les iba a dar un hijo, y de hecho les dijo que le iban a poner por nombre Isaac, y como todos sabemos se quiere decir risa, porque Sara se rió cuando Dios le dio la promesa a Abraham. También Jesucristo fue profetizado miles de años antes de su nacimiento. De hecho fue profetizado no directamente, pero sí implícitamente desde Génesis capítulo 3, después de que cae el hombre, cuando habla de que a través de la simiente de la mujer va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Ya desde entonces, esa es la primera profecía que de hecho habla del Mesías que un día vendría. También podemos ver que llegaron al tiempo indicado. Llegaron en el tiempo que Dios tenía planeado para que llegaran. No llegaron antes, no llegaron después. Pablo nos dice en Gálatas que a su debido tiempo Jesucristo nació de mujer y nació bajo la ley, cuando Dios lo tenía determinado. Sí, todo lo que sucedió con César y con empadronarse y tener que ir a Belén y tener que estar en un establo y todo eso no fue cosa de accidente, no fue porque Dios de alguna manera le falló, porque eso no eran los planes. Todo eso estaba planeado. Dios usó todas esas circunstancias naturales para obrar sobrenaturalmente y llevar a la que iba a ser la madre de su hijo aquí en la tierra, a donde tenía que estar en el tiempo que tenía que estar. Entonces llegaron al tiempo indicado. De igual manera Isaac llegó en un tiempo en el que nadie se hubiera imaginado que Abraham y Sara iban a poder tener hijos, pero lo tuvieron en el tiempo que Dios quiso que llegara. Fueron concebidos y nacidos milagrosamente. Sara era estéril, no había manera de que Sara hubiera podido tener hijos. Y Abraham ya era de 100 años y el libro de Hebreos nos dice que estaba ya casi muerto. O sea que fue un total milagro de que Sara y Abraham tuvieran a Isaac. De igual manera el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un milagro. ¿Por qué? Porque nació de una virgen que no había tenido relaciones sexuales, que no tuvo relaciones sexuales para concebir, sino que lo que tenía en el vientre, como bien lo dicen las Escrituras, era el Espíritu Santo. Entonces fueron concebidos y nacieron milagrosamente. Fueron dados un nombre especial antes de nacer. Isaac, que quiere decir risa, como ya mencioné, porque Sara se rió cuando él oyó que el Señor le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y a Jesucristo, que Dios admirable, Padre de la eternidad, consejero, etcétera, el Mesías, el ungido de Dios, el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Tiene muchos títulos que son especiales, que lo identifican como el Hijo de Dios y identifican también su ministerio. Los dos fueron ofrecidos en sacrificio por sus padres.
¿Verdad? Sabemos que Jesucristo fue ofrecido en sacrificio por voluntad del Padre. No fue que, de nuevo, que hubiera sido algo que pensó de repente y que dijo, ya sé cómo voy a redimir al hombre. Voy a enviar a mi hijo, a mi único hijo a la tierra. Lo voy a humanar, lo voy a cubrir de carne humana para que pueda ser 100% hombre. Y como ya es Dios, porque es parte de mi esencia, entonces va a ser 100% Dios y Él va a poder cubrir la brecha que hay entre el hombre y yo. No, Él ya lo había planeado, nos dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Él lo quiso hacer, lo hizo por su propia voluntad. El profeta Isaías nos dice que fue la voluntad del Señor hacerlo. Sí, entonces los dos fueron ofrecidos como sacrificio. Abraham se le pidió que fuera y ofreciera a su hijo en sacrificio. Lo vimos cuando estuvimos en esos pasajes. Y Abraham obedeció y fue obedientemente a sacrificar a su hijo delante de Dios. Los dos fueron levantados de entre los muertos. Jesucristo físicamente, ¿verdad? Porque es lo que nos dice las Escrituras. Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que el Evangelio consiste en el hecho de que Jesucristo vino a la tierra, murió, como dicen las Escrituras, y resucitó al tercer día de la misma manera como dicen las Escrituras. Entonces, Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Isaac fue en un sentido figurado. Porque una vez que el Señor le pidió a Abraham que lo presentara como sacrificio y Abraham obedeció, cuando Abraham iba caminando rumbo al monte que Dios le había mostrado para sacrificar a Isaac, Abraham ya lo consideraba muerto. Era lo que se llama en términos legales dead man walking. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado ese término, dead man walking en inglés? Hombre muerto caminando. Es lo que se le llama a alguien que está sentenciado a muerte, que va rumbo a la cámara de gas, o que va rumbo a la silla eléctrica, o que va rumbo a la horca. Los guardias van diciendo dead man walking, porque ya está muerto, no hay manera de que se salve. Ya está dictaminado lo que va a suceder, la sentencia ha sido pasada y va a sufrir la muerte que se le ha sentenciado. Ahora, para ver esto de que Isaac fue figurativamente levantado de los muertos, lo único que tenemos que ver es Hebreos capítulo 11, en los versículos 17 al 19, en donde se nos dice muy claramente: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Versículo 19 dice: y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abraham iba con su hijo para sacrificarlo, Abraham en su mente y en su corazón, su hijo ya estaba muerto. Su hijo iba a morir. Y cuando les dijo a sus siervos: el muchacho y yo vamos a ir y vamos a adorar y luego volvemos, no era porque Abraham tenía la esperanza de que Dios dijera ok, aunque eso fue lo que sucedió. Abraham tenía la fe de que porque a través de Isaac él iba a tener más descendencia. Como Isaac todavía no tenía hijos, él tenía la fe de que aun cuando matara a Isaac, aun cuando lo sacrificara, Dios tenía el poder para resucitarlo de los muertos. ¿Se dan cuenta de la fe que tenía Abraham? Abraham tenía una fe tremenda. Abraham tenía una fe que no tiene rival en todas las Escrituras. Abraham tenía una fe que, como vamos a ver más adelante, es la fe que nosotros debemos de tener. Otra similitud entre ellos eran, y en el caso de Jesucristo sigue siendo, la cabeza de una grande compañía para bendecir a todas las personas. Isaac básicamente es el padre de todos los judíos. ¿Sí? Él descendió de Abraham, a Isaac, y luego Jacob y Esaú descendieron de Isaac, y de Jacob descendieron las 12 tribus, y de las 12 tribus se fueron multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta que tenemos la nación judía. Jesucristo, ¿qué es? Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, lo llaman las Escrituras, y Él es el primero entre muchos hermanos, ¿verdad? Entonces los dos son cabezas de una gran compañía y por medio de los cuales es bendecida una gran cantidad de personas también.
Los dos prepararon un lugar para sus novias, para sus esposas, y hablamos del significado de novia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un significado de novia como que es mi novia, ¿ok? Es mi novia, es mi novio. ¿verdad? Pero en las escrituras, cuando se habla de novia, es como hablar de la persona que está vestida de blanco o vestido de novio y está ahí a un lado de la persona listo para consagrar su matrimonio delante del Señor. Y así como mientras el siervo de Abraham iba y buscaba a la esposa de Isaac, e Isaac estaba en el campo meditando, suponemos que estuvo preparando la tienda en la cual vivió su madre para cuando llegara su esposa pudiera llevársela ahí. Nosotros sabemos también que el Señor está preparando un lugar para nosotros, la iglesia, que somos la novia, la esposa de Cristo, y que un día va a venir por nosotros, nos va a llevar al cielo, se va a consumar el matrimonio, vamos a celebrar las cenas de las bodas del Cordero y vamos a estar con Él por toda la eternidad. 1000 años de esa eternidad aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, estas son todas similitudes que hay entre los dos. Entonces, esta es una más. El hecho de que Abraham le dé toda su herencia, todos sus bienes, que le dé la mayor parte y que lo haga el heredero principal, es lo mismo que Dios hace con Jesucristo. Dios le dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, todo, en cuanto a poder, en cuanto a juicio, en cuanto a todo. Por ejemplo, miren en Juan capítulo 5, los versículos 22 y 23, dice Jesucristo hablando aquí, pues el Padre no juzga a nadie, sino que, ¿cuánto? Todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces el Señor le ha dado todo juicio a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo mundo sepa que si van a honrar al Padre, tienen que honrar al Hijo. Y aquel que no quiera honrar al Hijo, entonces no va a tener parte con el Padre. Sí, porque mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero yo no creo en Jesucristo. Él fue un hombre nada más, un profeta. Sí, no, la palabra de Dios nos dice muy claramente que se debe honrar al Hijo tal y como se honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En Juan capítulo 17, los versículos 1 y 2, Jesús habló de estas cosas. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten, como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, Él es la potestad, Él es el poder, Él es la máxima autoridad sobre toda la humanidad. No hay mayor autoridad sobre la humanidad que Jesucristo. Porque aun cuando nosotros nos acercamos al Padre, acuérdense, cuando nos acercamos al Padre en oración y nos acercamos con toda confianza, tenemos que primeramente ir en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, para poder pedirle al Padre. Sí, ese es el orden que tenemos. Dios es un Dios de orden. Por eso cuando terminamos una oración, ¿qué decimos? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Venimos en su nombre. Lo que quiere decir que cuando nos acercamos al Padre no venimos con nuestras propias justicias, no venimos con nuestros propios méritos, no venimos como si tuviéramos algo que ofrecer al Padre que de alguna manera nos gane una audiencia con Él o nos gane el derecho de acercarnos a Él. Lo que nos da ese derecho es que venimos en el nombre de Cristo. En otras palabras, es como si nosotros llegáramos a un lugar y trajéramos una tarjeta de presentación de una persona muy importante y dijéramos, esta persona me dijo que podía venir y podía hablar con usted acerca de lo que fuera. Ese es el nombre de Cristo para nosotros como cristianos. Vamos al Padre en el nombre de Cristo. Él le ha dado potestad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Acuérdense, nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos en Él, estamos en Él, vivimos en Él. Si no es a través de Él, no tenemos esperanza de acercarnos al Padre. Porque no somos lo suficientemente justos, lo suficientemente santos, lo suficientemente puros para poder estar en la presencia de Dios. Lo que nos da esa justicia, lo que nos da esa pureza, lo que nos da esa habilidad es Cristo Jesús.
Por último, en Mateo capítulo 11 y el versículo 27, dice Jesús mismo, el Padre me ha entregado, ¿qué le ha entregado? Todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo de Dios, Jesucristo, tiene todas las cosas. Entonces, en estas similitudes que estamos viendo entre Isaac y Jesucristo, esta es una más. Abraham le dio todo lo que tenía, lo hizo heredero de todo lo que tenía, así como el Padre hizo heredero a Jesucristo de todo lo que era de él. ¿Y qué es, qué hay, qué existe que no sea del Padre? Todo lo que existe es del Padre. No hay nada que no le pertenezca a Él, y Él lo ha dado todo al Hijo. Y el Hijo es Señor sobre todas las cosas. Ahora, hay algo que le dio, Dios nos da bendiciones a nosotros también por ser sus hijos, ¿verdad? Pero hay algo que todavía más distingue al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y lo distingue absolutamente de toda la creación, de todos los hijos de Dios, porque todos podemos decir que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pero eso no nos hace igual a Jesucristo. Porque a Jesucristo le dio algo que no tiene ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ningún otro ser creado. Y este es el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sí? Y ¿saben qué? Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar un día que Jesús es el Señor y que no hay otro. ¿Sí? Ahorita nosotros lo hemos hecho por nuestra propia voluntad. Ahorita lo hemos hecho nosotros con el poder del Espíritu Santo. Ahorita lo hemos hecho nosotros y nos hemos sometido a Él como Señor, porque Él nos llamó y hemos respondido voluntariamente a su llamado. Pero un día todos aquellos que lo han rechazado, todos aquellos que no han querido venir a Él, un día ellos también van a doblar su rodilla. Un día ellos también lo van a confesar como Señor, pero no para salvación, sino para condenación. Van a reconocer y van a ver que lo que dijo era cierto, lo que quien dijo que era lo que era. Y que así como nos dicen las Escrituras que Él tiene todo el juicio, que Él tiene toda potestad, que Él tiene todas las cosas en su mano, van a darse cuenta de que era cierto. Y en ese día, como dice las mismas Escrituras, van a ser echados en el lago de fuego. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Y no lo decimos como amenaza, no lo decimos para que le dé miedo a nadie, lo decimos porque queremos que, como el Señor, que todo el mundo se salve. Queremos que se den cuenta de la situación tan peligrosa en la que están y que reconozcan su pecado y vengan al único que puede salvarlos, que es el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en el versículo 6, noten ahí lo que dice en Génesis 25, a los hijos de sus concubinas, que nos habla de que Abraham tuvo otras mujeres también después. Abraham les dio regalos mientras todavía vivía y los envió hacia el oriente, a la tierra oriental, lejos de su hijo Isaac. Entonces también a sus otros hijos les dio regalos, pero también los separó de su hijo Isaac. Y como estábamos hablando al principio, nosotros quisiéramos poder hacer lo mismo, ¿no es cierto? Con las amistades, algunas amistades que vemos que tienen, algunas personas con las que vemos que se juntan, salvarlos de algunas de las costumbres que están obteniendo del mundo. Quisiéramos poder hacer lo mismo, poner una valla, una cerca, un muro alrededor de ellos para protegerlos. Esto es lo que estaba tratando de hacer Abraham aquí también. Y en realidad el único cerco, valla o protección que podemos darles nosotros es el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de que solamente a través de Jesucristo pueden ser salvos, y pedirle al Señor que les dé la oportunidad de que un día puedan en realidad rendirse a sus pies y declararlo o reconocerlo como Señor, y que puedan vivir su vida siempre dedicada a Él. Entonces los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos mientras todavía vivía y los envió hacia el oriente, a la tierra oriental, lejos de su hijo Isaac. Versículo 7 dice: y Abraham llegó a vivir 175 años. Imagínense eso, 175 años. Y murió en buena vejez, anciano, lleno de años,
exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. Vamos a ver este término en el Antiguo Testamento mucho, ser reunido a su pueblo. Lo único que quiere decir es que va siguiendo el mismo camino que todos sus antepasados siguieron, que es el nacer, el crecer, hacerse viejo y morir. No quiere decir que todo su pueblo estaba en el mismo lugar a donde fue Abraham después de muerto. Eso no es lo que quiere decir. Lo único que está hablando aquí es de que siguió la misma costumbre de todos los hombres. ¿Sí? De que llegó el momento en el que tuvo que entregar el espíritu, llegó el momento en el que tuvo que morir y murió. Pero no quiere decir que a donde él fue, ahí se encontró con su mamá, con su papá, con sus hermanos y todos tuvieron una gran fiesta porque finalmente llegó Abraham después de 175 años. Eso no es lo que quiere decir, ¿sí? El lugar a donde Abraham llegó fue al paraíso. Y únicamente aquellos, como en el Nuevo Testamento, vamos a ver en el Antiguo Testamento, únicamente aquellos que vivieron por fe en el Señor pudieron llegar a ese lugar. Entonces murió en buena vejez, anciano, lleno de años, exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. En Génesis 12:4 se nos dice que Abraham fue llamado por el Señor a los 75 años. Acuérdense, está muriendo aquí a los 175. Abraham fue llamado por el Señor a los 75 años. Esto quiere decir que Abraham anduvo con Dios. ¿Cuánto tiempo? 100 años. 100 años anduvo Abraham con Dios. ¿Se imaginan ustedes seguir a Dios por 100 años? Tratar de vivir para Dios 100 años. Y obedecer a Dios durante 100 años. Y después de esos 100 años morir sin haber recibido la promesa de tener la tierra que el Señor le dijo que le iba a dar. Imagínense ustedes eso. Jueguen ese escenario en su mente y en su corazón. Andar con el Señor 100 años, saber que se tiene esa promesa de parte de Dios, saber que se está esperando, saber que uno piensa en cualquier momento pudiera llegar, saber que el Señor es bueno y que Él es fiel y que aun cuando nosotros nos falta fe, a veces Él sigue siendo fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y llegamos a 100 años de caminar con Él, 100 años de servirle, 100 años de seguir sus mandamientos, 100 años de vivir de acuerdo a la palabra, 100 años de adorarle y de ofrendar y de entregarnos completamente a Él, y al final de los 100 años morir y no haber recibido la promesa. Esa verdaderamente es una prueba de fe. Esa verdaderamente es algo que en realidad está diseñado para probar la fe del ser humano, para probar la fe de todos y cada uno de nosotros. Porque lo que sucede cuando tenemos alguna promesa del Señor o identificamos alguna promesa del Señor o queremos algo que claramente lo tomamos como promesa del Señor, queremos que se cumpla ya, ¿verdad? O queremos, si no ya, cuando menos en un tiempo razonable para nosotros, no digo un par de días, ¿verdad? Cuando mucho unas cuantas semanas, ¿verdad? Antes de que mis hijos lleguen a la adolescencia, yo creía que el Señor viniera antes de que mis hijos llegaran a la adolescencia. Mi hija ya cumplió 13 años. Ya llegó a la adolescencia y todavía no viene el Señor. ¿Qué voy a decir? ¿Que es infiel el Señor por ello? ¿Qué voy a decir? ¿Que sus promesas son falsas por ello? De ninguna manera. Él tiene su tiempo. Él sabe cuándo va a venir. Él sabe cuándo va a hacer las cosas. Sin embargo, nosotros nos enojamos, nos desilusionamos, nos decepcionamos de Dios cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Pero imagínense a Abraham, 100 años de andar como judío errante. Perdón, eso era lo que era, ¿verdad? Un judío errante. De andar errante por toda la tierra prometida, prometiéndosele que todo el lugar donde ponía su planta iba a ser para él un día, y luego muere y jamás lo recibió. ¿Saben qué? Yo no creo que a Abraham le haya importado eso. Él había puesto su fe en Dios y él sabía que Dios iba a ser fiel. Y él no sabía cuándo. Él nada más sabía que Dios le había prometido esa tierra a él y a su descendencia. Y cuando él se puso a pensar en que la promesa era no solamente para él, sino para su descendencia, entonces las posibilidades se multiplicaron. Porque ahora, aunque él no estuviera, estaba Isaac. Y aunque Isaac no estuviera, estaba Jacob.
Y aunque Jacob no estuviera, estaban sus 12 hijos. Y así sucesivamente. El hecho de que no se cumplió la promesa en la vida de Abraham, en el tiempo que él estuvo vivo, no quiere decir que la promesa de Dios no se cumplió. La promesa de Dios se sigue cumpliendo todavía. Sí, pero tenemos que reconocer que es la soberanía de Dios la que dicta cuándo vamos a recibir esa promesa. Ahora, en el capítulo 11 de Hebreos, donde está el salón de la fe, se le llama, vemos el testimonio ahí que se da de Abraham y de todos los que estaban esperando alguna promesa de Dios. En Hebreos 11 y el versículo 13 leemos: por la fe todos ellos, todos los testigos de los que se está hablando antes en este capítulo, murieron, noten, sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto de lejos. Solo llegaron a ver esto de lejos. Se fijan, murieron, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo lo llegaron a ver de lejos. Pero noten lo que sigue diciendo: pero lo creyeron y los saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y al reconocer que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, lo que estaban reconociendo es que las promesas de Dios, si no se cumplen aquí en la tierra, se van a cumplir en otro lugar. Se van a cumplir en el cielo. Y ¿saben qué? Yo prefiero que las promesas que Dios me ha dado a mí se cumplan en el cielo, porque ¿saben qué? Son eternas. Nunca se me van a acabar, nunca las voy a perder. El orín no las va a corromper, los ladrones no me las van a robar. ¿Sí? Aquí yo quiero una guitarra nueva, y lo he declarado por el nombre de Jesucristo. Si es que yo sé que la voy a recibir. Pero si la llegara a recibir, con el tiempo se va a hacer vieja, se va a rayar, alguien me la va a pedir prestada y a lo mejor la rompe, a lo mejor se meten ladrones a mi casa y se la roban y se la llevan. Pero si el Señor me da una guitarra nueva en el cielo, la voy a poder tocar para toda la eternidad. ¿Se da cuenta usted? Yo digo que más vale que Dios cumpla sus promesas en el cielo, en donde nadie nos las puede robar, en donde nadie nos las puede quitar, en donde jamás las vamos a perder, que nos cumpla sus promesas aquí en la tierra, en donde el orín corrompe, los ladrones se lo pueden robar, en donde las cosas se hacen viejas y acaban y las tenemos que tirar y tenemos que comprar otras. Ellos no lo recibieron, lo vieron de lejos, pero creyeron y lo saludaron y reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen esto, de que son peregrinos y extranjeros en la tierra, dice el versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Ellos, de alguna manera, en su corazón, en su espíritu, Dios les había revelado que había un mejor lugar para ellos. Que aun cuando esa tierra que habían caminado y que les había prometido y la cual querían ser bendecidos, que aun si la recibieran, no se comparaba con lo que Él estaba preparando para ellos en el cielo. Y decidieron mejor esperar la promesa del cielo a quererse quedar aquí o a querer devolverse al lugar de donde salieron para tener las comodidades o para tener las cosas que ellos querían aquí en la tierra. Sí, hay tanta gente que con la que yo he platicado, la que he hablado, que me ha escrito algo, que ¿saben qué? Yo sí quiero irme al cielo, pero todavía tengo mucho que hacer aquí. Todavía tengo mucho que hacer aquí. El otro día estaba oyendo a uno de esos apóstoles que autonombrados apóstoles que salen en YouTube a veces y estaban hablando de que sí, el cielo va a ser maravilloso, pero yo tengo mucho que hacer aquí. Es que yo no quiero irme todavía, yo no quiero que el Señor venga todavía. Y ¿saben qué? Quiero ser honesto con ustedes, yo cada mañana cuando me levanto y abro los ojos y estoy en la misma cama, en el mismo lugar, y con la misma gente. Yo digo, Señor, ¿por qué no fue esta noche? ¿Por qué no fue hoy?
pero a lo mejor es hoy, ¿verdad? Y ese es el anhelo que debemos tener como estas personas. Ahora, hay muchas promesas en la Biblia que nosotros automáticamente aplicamos a esta vida, ¿verdad? Pero que puede que su cumplimiento en realidad no se vaya a llevar a cabo sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Tenemos esa mentalidad de aquí, de la hora, del ya. Y yo creo que como cristianos debemos de dejar esa mentalidad y debemos de tener la mentalidad de mañana, allá en su presencia, cuando esté en la gloria, cuando esté en el cielo. Allá es donde quiero todos mis tesoros, allá es donde quiero todas las promesas cumplidas. De nuevo, porque allá no se van a perder. Un ejemplo de una promesa que la gente quiere tener aquí ya. En Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. A veces se toma este pasaje y se tiende a ver como que si venimos a Cristo, nuestra vida será más fácil. Como si venimos a Cristo, finalmente vamos a poder descansar de todos los afanes de esta vida, de todas las preocupaciones. Él tiene un plan maravilloso para mi vida y va a hacer que mi vida de aquí en adelante sea un easy rider, ¿verdad? Va a ser un low rider, ¿verdad? Donde voy a ir bien chido a todos lugares y bien tranquilo con mi estéreo a todo volumen. Esa va a ser el resto de mi vida porque vine a Cristo. ¿Cuántos que han venido a Cristo saben que cuando venimos a Cristo a veces la vida se hace más difícil todavía? Hay más pruebas todavía. Las tentaciones se multiplican. Los ataques de Satanás se multiplican. El mundo trata por todos los medios de hacernos caer y tropezar. ¿Sí? A veces entonces se toma este pasaje y se tiende a ver como que si venimos a Cristo todo eso va a ser nuestro. Pero en contexto el Señor no está hablando aquí de eso. En contexto Él está hablando de aquellos que han estado tratando de llegar a Dios por medio de la ley, o que han estado tratando de llegar a Dios por medio de reglas impuestas sobre ellos por los líderes religiosos y siendo amenazados constantemente de que si no hacen las cosas como sus líderes religiosos les dicen, como su religión les dice, como su iglesia les dice, entonces no pueden estar bien con Dios. Y lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí es que si vienen a Él, ya no van a tener que estar todos estresados por si están bien con Dios o no, porque su relación con Él, con Dios, no está basada en lo que ellos puedan hacer por Dios, sino en lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Y entonces van a poder en realidad descansar sus almas. En realidad no van a tener que estar ahí con que estaré bien con Dios o no estaré bien con Dios. Ay, Señor, por favor, cuando me llames, agárrame confesado, ¿verdad? Ay, espero que cuando me llames si está en Cristo, está listo. Salió verso si está en Cristo, está listo. ¿Ok? Porque ha puesto su fe en el único que lo puede salvar. Y entonces su alma está en completo reposo. Sí, su alma está completamente confiando en Él. Y entonces esas personas que están así pueden venir a Él y Él va a tomar su cansancio espiritual, Él va a tomar su cansancio de querer estar bien con Dios por medio de sus obras por las cuales nadie puede llegar a Dios y dar finalmente ese descanso. ¿Y cuándo creen ustedes que finalmente nuestra alma va a poder descansar de todas las cosas que la aquejan aquí en la tierra? ¿Cuándo? Ni cuando estamos dormidos están en paz nuestras almas, ¿no es cierto? El otro día mi esposa me despertó. Hey, ¿qué estás diciendo? Estaba soñando un sueño tan raro, tan extraño. Me estaba dando nunca han tenido ese sueño que no se pueden despertar, que quieren y se mueven y sienten que se están tratando de soltar de algo. Y no podía despertarme hasta que me movió mi esposa y desperté y fue sueño. Qué bueno, ¿verdad? Que estaba soñando nada más. No descansan nuestras almas. No descansan, queremos que descansen, pero ¿saben cuándo va a ser? Cuando dejemos esta tierra y estemos en el cielo. Cuando lleguemos a su presencia. Cuando ya nada nos pueda tocar, ni aquí en el mundo, ni Satanás, ni el pecado, ni nada. Y por eso, ¿saben qué? Yo estoy seguro
de que a Abraham no le importó haber vivido 100 años y no haber recibido la tierra. ¿Por qué? Porque su vista estaba puesta en algo mucho mejor. Su vista estaba puesta en algo mucho más sublime. Su vista estaba puesta en algo que la tierra jamás le hubiera podido dar. A la tierra, el mundo jamás le hubiera podido dar para ser satisfecho. Sí, de nuevo, en Hebreos 11, los versículos 9 y 10, ahora se nos dice ahí, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa tierra? Esa tierra es la tierra que está en el cielo preparada para todos nosotros. Así es que cuando llegó al cielo, no llegó, hey, ¿qué onda? 100 años caminando contigo y me llamas a tu presencia y nunca me diste la tierra. Devuélveme, quiero la tierra. Hubiera sido necio decir eso, ¿no creen? Pero mucha gente, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro y por qué lo demás. ¿Sabe que cuando llegue al cielo va a estar contento que la hizo? Que se le va a olvidar todas las cosas que le quería preguntar a Dios por qué. Mejor dése cuenta ya desde ahorita que Dios es un Dios soberano, que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios sabe lo que es mejor para usted. Y si escogió que esté pasando por la prueba que está pasando, si escogió que esté sufriendo las aflicciones que está sufriendo, si escogió que usted tenga esa enfermedad que tiene, ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, ¿sí? Recíbalo. Así como recibe las bendiciones, así como recibe las cosas buenas, así también reciba esto, porque viene de parte de Dios. Entonces Abraham no estaba todo agüitado allá porque no le habían dado la tierra. Noten el versículo 9 de Génesis 25, sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que fue heredad de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, y que está frente a Mamre. Creo que es digno de notar aquí que dice sus hijos. ¿Sí? Noten, Isaac e Ismael. Ismael también estaba aquí. Y yo creo que es digno de notar porque recuerden que Ismael y su madre fueron echados fuera por Abraham. Fueron despedidos porque Sara le dijo, ni creas que el hijo de esta sierva va a heredar con mi hijo, así es que échalo fuera. Esto hubiera podido hacer que Ismael no quisiera tener nada que ver con su padre, ni en vida, ni en su muerte. ¿Sí? Sucede también, ¿no es cierto? Hay familias, hijos que se amargan contra sus padres por los errores que cometieron y aun cuando llegan a morir, no van a rendirle la honra y el honor que un padre merece porque están enojados con ellos, porque están amargados contra ellos. Porque si él o ella no hubiera hecho, no hubiera dicho, me hubiera tratado así, no hubiera por acá. ¿Saben qué? Nada invalida el mandamiento, como hemos hablado los domingos en nuestro estudio de Marcos, nada invalida el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Nada. Porque así como ellos cometieron errores con nosotros hemos cometido errores con nuestros hijos. Y nuestros hijos van a cometer errores con los suyos y así sucesivamente, porque todos somos humanos y somos imperfectos. Y aunque no sé cuáles hayan sido los errores que sus padres cometieron con ustedes, lo que sí sé es que son sus padres y que Dios nos llama a honrarlos. Y aquí podemos ver a Ismael que pudiera haber estado amargado con su padre, que pudiera no haberle honrado cuando al sepultarlo. Vemos que ahí estaba con Isaac. Y también vemos a Isaac, también aquí vemos la humildad de Isaac, que Isaac acepta que su hermano Ismael lo acompañe a sepultar a su padre, porque Isaac también hubiera podido decir, ¿y tú quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a venir al velorio de mi padre? ¿Cómo lo hiciste sufrir? Y tu madre esto, y tú esto y aquello, y mi mamá dijo, y etcétera, etcétera. Pero no, vemos a los dos hermanos unidos honrando a su padre como debería de ser. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. En el versículo 10 dice, esa heredad la compró Abraham, hablando de la cueva en donde lo sepultaron, de los hititas, y ahí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer.
Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se quedó a vivir junto al pozo, el que vive y me ve, aquel pozo en el cual Agar había visto a Dios. Y aquí con esto termina en el Génesis el recuento de la vida de Abraham. Pero yo creo que sobre todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado acerca de la vida de Abraham, como les había dicho antes, yo creo que podemos ver a un hombre que tenía una fe que no tiene rival, que tenía una fe como la que nosotros debemos tener, que tenía una fe como que nosotros a veces decimos que tenemos, pero que nuestra fe en realidad no le llega ni a los talones a la fe de Abraham. ¿Sí? Y ¿saben cuál es una gran señal de eso? Una gran señal de eso es que en el Evangelio de Jesucristo, Él es puesto, de hecho es recomendado como el modelo y patrón según el cual la fe, la obediencia y la perseverancia de los seguidores del Mesías debe de ser. Nuestra fe debe ser como la fe de Abraham, nuestra obediencia como la obediencia de Abraham, nuestra perseverancia como la perseverancia de Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu casa y tu parentela a un lugar que yo te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Se fue. Siguió a Dios. Aun cuando Dios no le dio un mapa, aun cuando Dios no le dijo, mira, te vas aquí a 3 palmeras, das vuelta a la derecha y luego ahí vas a encontrar un montón de camellos, agarra la mitad y luego sigues hacia adelante otras 5 millas y luego ahí vas a encontrar un pozo. No le dio ninguna indicación, simplemente le dijo, levántate, ven, sígueme. Y Abraham se levantó y le siguió. Obediencia hasta el punto de ir y sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. ¿Quieren una señal más grande de obediencia que eso? ¿Qué haríamos nosotros en una situación igual? Perseverancia, aun cuando cometió errores, aun cuando dijo que Sara era su hermana, aun cuando tomó a Agar para tener un hijo con ella, aun con todo eso, de todas maneras siguió a Dios, de todas maneras siguió buscándolo, de todas maneras siguió queriendo servirle. ¿Sí? Ahora, viendo todo eso, hay otra cosa que no debemos olvidarnos de ello, y esto es que él pudo ser ese ejemplo de la fe, no por sí mismo, sino porque Dios estaba con él, y porque Dios lo hizo lo que era, porque Dios lo formó y lo conformó al hombre que él quería que fuera. Fue partícipe de la misericordia de Dios, y de esa misericordia de Dios fue de donde procedió su excelencia. Porque Dios en cualquier momento lo hubiera podido descalificar, ¿no es cierto? En cualquiera de sus errores hubiera podido decir, el que sigue, el que sigue. Como lo pudiera hacer con todos y cada uno de nosotros cuando la regamos, cuando tropezamos y caemos. Pero no lo hace así porque Él nos ha escogido y porque Él es fiel a su palabra. Ahora, eso no quiere decir que Abraham no trabajaba juntamente con Dios. Él tenía también que trabajar con Dios para poder recibir la gracia de Dios. Y la manera en la que sabemos que él no recibió la gracia de Dios en vano es porque vemos su fe manifestada en la forma en la que vivió. Por eso Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. La palabra de Dios nos dice en Romanos 4:3, pues ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Ahí termina la historia? No. Abraham mostró sujeción a Dios, obediencia a Dios, fe en Dios, perseverancia de caminar con Dios. Sí, eso es lo que hace la fe de Abraham una fe verdadera. Todos nosotros podemos decir que creemos en Dios. De hecho, no creo que haya ninguno de nosotros o alguno entre nosotros que si le pregunto que si cree en Dios, sea tan sincero como para decir no. O sea tan, no sé, decir no, nada más estoy aquí porque no tengo otra cosa que hacer el martes en la noche. No, todos creemos en Dios. Todos decimos creer en Dios. Pero ¿cómo se va a manifestar esa fe? ¿Simplemente porque lo decimos? No, se va a manifestar por la forma en la que vivimos. Por cómo confiamos en Dios. Hasta dónde llega nuestra confianza en Dios. Hasta dónde llega nuestra obediencia a Dios. Hasta dónde llega nuestra perseverancia en Dios.
Que si Dios nos dice, esto es lo que quiero para ti, lo creemos y lo hacemos. Que si Dios nos dice, esto es lo que quiero que hagas, sin titubear lo obedecemos. Que si tropezamos y cometemos un error, nos levantamos, como dice el libro de Proverbios, el justo cae 7 veces, se levanta 7 veces y le pedimos perdón a Dios y nos dejamos que nos sacuda y que nos lave, que nos limpie y seguimos adelante con Dios. No dejando que Satanás nos engañe, no dejando que Satanás nos haga sentir como, uy, Dios, ¿crees que te va a volver a perdonar? ¿Crees que en realidad va a tomarte de nuevo? Ni lo creas. No. Dios es el que hizo la obra, Dios es el que la va a terminar y tenemos que confiar en Él. Entonces, queremos una muestra de cómo debemos vivir nuestra fe y cómo nuestra fe honra a Dios. Lo único que tienen que hacer es repasar los estudios que hemos hecho acerca de la vida de Abraham. Y ahí tenemos la prueba, ahí tenemos la muestra perfecta para seguir de lo que nuestra fe nos debe de llevar a hacer y de lo que nuestra fe, cómo debe manifestarse nuestra fe. Amén.